Salmo número 34. Y cuando todos lo tengan me dicen amén. Es siempre una maravillosa experiencia y un extraordinario precepto poder acercarnos a esta gema de la literatura bíblica que es el Salterio. Estamos hablando del libro de los Salmos. Siempre nos brinda una ocasión porque están diseñados para ser predicados. Son bosquejos ya bien establecidos. El mismo libro de los Salmos yo creo que tiene por redacción providencial la estructura de un bosquejo. Y siempre es grato y maravilloso encontrarnos con estas cápsulas de sabiduría que el Señor en su eternal amor nos ha brindado a través de su palabra. Estamos dentro de la literatura sapiencial hebrea, y cuando hablamos de literatura sapiencial estamos hablando de la literatura de sabiduría. Lo que justamente aquello que Joaquín Sabina, quizás citando a Joan Manuel Serrat, decía: la sabiduría me persigue, pero yo corro mucho más rápido que ella. Parece que estamos ante un mundo que se resiste a ser sabia. Parece que el tema del mundo contemporáneo, la complejidad cultural del mundo contemporáneo, es motivo particularmente para mí de un diligente interés. El conocer por qué estamos ante una crisis social y cultural tan compleja. De alguna manera a los que nos interesa la investigación social, a los que nos interesa el pensamiento universal, vamos a encontrar aquí motivaciones formidables. Encontrarnos ante un mundo en donde, como diría Chesterton diría: llegará el momento en que tendremos que desenvainar la espada de la razón para decir de que el pasto es verde. Las obviedades, las cosas que parecen ser tan claras y tan evidentes, necesitar argumentar y demostrarte que el pasto es verde, ¿vale? De tener que hacer todo este esfuerzo argumentativo para persuadirte de lo evidente, parece que es uno de los grandes quebrantos de la cultura posmoderna. Pero la cultura posmoderna, estamos en una abierta crisis, cosa que la gente en su mayoría, por supuesto, no logra discernir, es porque ya este es un complejo entramado de reflexiones que nuestra cultura en Occidente ha venido gestando, yo diría desde el mundo ilustrado del siglo XVIII y siglo XIX, y el cogito cartesiano y gran parte del planteamiento logoteórico occidental ha entrado en una profunda crisis después de las dos guerras mundiales que protagonizó el siglo XX. Esa crisis estructural a nivel de sistema de pensamiento, Occidente, después de gran parte de los movimientos intelectuales del Mayo francés, donde grandes mentores del pensamiento tuvieron una participación política muy importante, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault y su combo de sodomía, lograron de alguna manera poner en crisis gran parte de estos metarrelatos. Estamos ante lo que Lyotard llamaba la crisis de los grandes relatos. Parece que después de la caída del muro de Berlín, el socialismo real entró en una profunda crisis. Volvió a insurgir la utopía en el socialismo, en las experiencias latinoamericanas del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Sin embargo, el socialismo tiene un problema que es la realidad fáctica de su cumplimiento. Ese gran metarrelato que terminó cayendo la cortina de hierro en el año 89, de alguna manera dejó ante lo que Michael Fukuyama llamaba la crisis, o más bien el final de la historia. El final de la historia, estamos ante el final de las expectativas y de las utopías de los proyectos sociales de redención endógena, en los proyectos mileniales y mesiánicos de redención política. Yo puedo redimirme de la pobreza y puedo redimirme de los grandes quebrantos sociales que han aquejado a la humanidad a través de esfuerzos políticos. Por otra parte, nos encontramos con crisis en la ciencia, crisis antropológicas, crisis epistemológicas. Estamos ante un mundo que, si usted me permite en una palabra definir, estamos ante un mundo en crisis.
Y la crisis fundamental del mundo contemporáneo es la incertidumbre. No hay certezas. No hay certezas. Todo es relativo, todo es contingente. Y cuando todo vale igual, la prima hermana de la incertidumbre es el nihilismo, el sentido de vacío, el sentido de que nada tiene sentido, ¿para qué esforzarme si todo vale igual? Y cuando usted evalúa el mundo debajo del sol en su rigor fenomenológico, usted llegará a las conclusiones de un Albert Camus. Por eso es que la enfermedad del siglo XX es la depresión y la ansiedad. Es porque usted no le puede dar paz a un corazón que no tiene certezas. Un corazón sin certezas estará agonizando. No puede tener paz un corazón que no tenga convicciones firmes e inconmovibles. Pues te vas a enfermar de depresión y de ansiedad cuando la incertidumbre termine transversalizando tu experiencia de vida. Claro, si no tienes nada seguro. Estamos en un mundo incrédulo por definición y por constitución. La generación que deriva de esa crisis es de cristal, porque los hombres son débiles cuando no tienen convicciones. Estamos ante un mundo lleno de incertidumbres. Y esas certezas, por supuesto, son necesarias para nuestro equilibrio, para nuestra homeostasis, al punto de que, de alguna manera, hoy nos encontramos ante esta crisis ya sanitaria, en donde el suicidio termina siendo la respuesta. Ya los grandes intelectuales, Albert Camus llegó a afirmar que frente a esa condición biográfico existencial, la única respuesta racional es el suicidio. Imagínense que ya incluso hay intelectuales pues lo hicieron, y fue premio Nobel en los años 60 junto con Jean-Paul Sartre. Camus de alguna manera advertía de que es una pasión inútil querer vivir. Esa es la descripción del hombre contemporáneo, es la descripción del estado actual de la condición posmoderna. Nunca hemos vivido mejor, pero nunca nos hemos sentido tan mal. Tenemos vacunas, miren, ustedes y yo vivimos mejor que el rey Enrique VIII. Y usted podrá decir, ¿y cómo vivía el rey Enrique VIII? Usted vive mejor que él. Enrique VIII no tenía refrigerador. Si usted tiene refrigerador, cama, casa y tiene comida, de alguna manera usted vive mucho mejor que muchísima gente alrededor del mundo. Pero sin duda usted puede solventar muchas cosas que ni el poderosísimo Carlos V pudo haber resuelto en el siglo XVI. No hubiera podido hacerlo. Bueno, nos encontramos ante esa condición. El Salmo 34 viene a ser un salmo que emerge también de una profunda crisis, como la mayor parte de los salmos, porque se forjaron, se acrisolaron en el fragor del quebranto, del dolor, de la soledad, de la persecución. De hecho, no con escasa razón, algunos titulan al Salmo 23 el Salmo del exiliado. Parece que desde el exilio mismo, desde la deportación, o más bien desde la persecución que le fue propia a David, se forjaron las líneas del Salmo 23. Recordar a tu propia alma convicciones que son ajenas en la crisis. Parece que el temor termina siendo la auténtica fe del hombre contemporáneo. Tengo miedo a morir, lo peor me va a suceder, mi familia me va a dejar sola o solo. El temor es la fe del hombre de hoy. Porque cuando usted se pregunta qué es lo opuesto a la fe, yo tendría que decir que quizás lo opuesto a la fe no es tanto la incredulidad como el temor mismo. Y usted hoy puede estar lleno de temores. Vamos a ver qué se recordó o qué le recordó Dios a un hombre
que estaba lleno de miedo, lleno de temores, lleno de inhibiciones. Tengo que decirles que el contexto de ese salmo fue el contexto en el que David, huyendo de Saúl, tiene que refugiarse nada más y nada menos que en la Filistea, en el mundo filisteo de Gat. Y cuando usted hace un poquito de arqueología bíblica y un poquito de explorar qué era esa ciudad donde David tuvo que irse a refugiar, era la misma ciudad donde había nacido Goliat. Entonces, yo tratando de hacer una reconstrucción biográfica de lo que está sucediendo aquí, ¿tú te imaginas la desesperación de un tipo que tiene tantos problemas? Esto marcha a contrapelo de gran parte de las visiones estoicas, ¿eh? El estoicismo es una estupidez cuando se confronta de manera radical con algunas perspectivas del mundo de la realidad. Le hace falta un poquito de terapia de realidad al estoicismo, y por eso el cristianismo siempre superará su planteamiento antropológico y ético. Pero el mito de Superman se te va a caer tarde o temprano, y Dios te va a demostrar que no eres Superman. Solamente cuando Dios decide en hacerte un auténtico hombre, es que te demuestra que eres profundamente débil. Y solamente te vas a convertir en un auténtico hombre, no cuando dependes en tus fuerzas, sino cuando dependes en las de Él. Vamos a ver qué tortuoso camino Dios toma para forjar ese carácter. Porque póngase usted en el lugar, oye, es tan seria mi crisis que yo me tengo que esconder en el peor lugar donde yo me podría esconder, que es la casa de mis enemigos. ¿Usted se imagina sentirse, no hay lugar para mí? No hay un espacio de libertad y de dignidad para mí. La única alternativa es refugiarme en la ciudad y en la casa del peor enemigo de mi pueblo, los filisteos. Y no para rematar, me voy a ir a hospedar en la casa donde yo maté a su paladín. Eso es como si un tipo del Barça se tiene que poner una franela del Real Madrid, o peor aún, un sujeto de las Águilas del Zulia ponerse una de los Leones del Caracas. Peor, eso sí sería una forma de convulsión reprimida. Me tengo que poner esto y disfrazarme de los leones para que no me maten. Y el tipo está por dentro ya, temblando, y entra en una crisis. Usted puede imaginarse el que usted tenga, ahora hablando más en serio, que meterse en la casa del que asesinó o intentó asesinar a algún familiar, tener usted que refugiarse en la casa de la gente que te odia y de las voces detractoras. Oye, cuando Dios quiere llevarte por caminos para formar tu carácter, la verdad es que podemos incluso decir, oye, esto es tremendo. ¿No tenías otro lugar donde meterte? No tenía otro lugar. Y fingir locura. Porque David, incluso, para que usted te haga un contexto del relato donde se dice, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Lo tuvo por loco, porque David llegó al punto de tener que babearse y dejar que se botara la saliva por la barba para que el rey lo tuviera por loco. Tú puedes ver algo más, el que había matado a los 10,000, el caudillo militar que para muchos es el epítome y digamos el arquetipo más excelso de la masculinidad, porque el tipo era un poeta y guerrero. Digamos, tenía todos los aspectos que se espera que hayan en un hombre, aspectos de liderazgo, aspectos estéticos,
con referencia a que cultivaba una vida también de sensibilidad poética e intelectual, pero al mismo tiempo era un guerrero. El tipo era el modelo de lo que un hombre debe ser. Ahora vemos a un tipo disminuido, con miedo y humillado, babeándose la barba para que no lo tengan, para que lo tengan por loco y le perdonen la vida. Oye, qué complejo. Y pues cuando yo me pongo a ver, este fue el camino cuando Dios le dijo a Samuel: métete en la casa de Isaí y vas a ungir al que yo te diga. Y no mires lo que ven tus ojos, porque yo no miro lo que los ojos ven, yo miro lo que está dentro del corazón. Quiero que te pongas y evalúes desde una perspectiva estrictamente espiritual lo que yo voy a hacer. Al octavo hijo de Isaí es al que yo voy a ungir, al menospreciado, al que tuvieron que preguntarle al padre Isaí: ¿es que no hay otro muchacho en esta casa? Ah, sí, después que presentó a los más elocuentes, a los quizás más vigorosos, más atléticos. Eliab, por ejemplo, el hermano mayor de David, era un resentido profundamente. Y quizás una de las lenguas detractoras más lesivas que tuvo que afrontar David, ustedes pueden explorarlo en el mismo Primera de Samuel, capítulo 16 y 17, Eliab viene y le dice a David: yo conozco tu soberbia, tú vienes acá al campo de batalla, es a ver cómo nos matamos. Eres soberbio, eres perverso de corazón. Miren la interpretación que tenía su hermano mayor de David, Eliab, y miren cómo subestimaba su trabajo. ¿Y dónde dejaste aquellas pocas cabras y ovejas que estaba cuidando, chico? Anda a cuidar el rebaño de papá. ¿Qué haces aquí? Yo me imagino cuántas veces usted ha escuchado voces detractoras, voces lacerantes, porque la mayoría de nosotros somos como libros, hermanos. La mayoría de nosotros solamente ven la portada. Algunos a veces lo abren y ven el índice, pero muy pocos lo leen por dentro realmente. Hay gente que se quedó con la portada y desde sus prejuicios, desde sus experiencias previas, como diría el célebre pensador español José Ortega y Gasset, cada juicio realmente es una confesión. Lo que Eliab decía de David, realmente lo estaba confesando de sí mismo como una proyección psicológica de su miseria. Porque para el puro todo es puro, pero para el impuro todo es impuro. Así que el muchacho que fue ungido para ser llamado a rey, el hombre de destino, de propósito, que nos seduce todavía su biografía y personalidad, que sigue siendo de alguna manera un arquetipo de la vida espiritual, hoy nos estamos encontrando de cuál fue el laboratorio que Dios empleó para forjar ese carácter de rey. ¿Qué instrumentos utilizó? A nadie se le ocurre pensar que entre la unción de David y el trono de David nos vamos a encontrar miserias como la que hoy vamos a explorar. Se tuvo que hacer el loco, chicos, se tuvo que babear, tuvo que fingir demencia para salvar su vida, escuchar voces detractoras. Y lo que con esto estamos confirmando es que cuando Dios llama a un hombre con propósitos, siempre lo va a llamar y lo va a estrujar y lo va a desbaratar y lo va a hacer de nuevo y quebranta la vasija y vuelve de ese desecho a ser una vasija de honra para la gloria y honra de su precioso nombre. A su nombre sea la gloria. Esta es la escolaridad de David, y que Lutero había dicho: mi doctorado en teología me lo dieron mis aflicciones. Porque esto no se aprende en un documento de teología sistemática. Esta forma de dependencia en donde tú sabes, no con autoayuda y con estupideces de pensamiento positivo, objetivamente sé que soy débil. Hermano, y creo que hay mucha sabiduría
lo que el Señor de alguna manera quizás nos permite a través de todos estos quebrantos, vicisitudes, privaciones y todo lo que tiene que ver con este ser carencial que es el hombre, es que nosotros nos engañamos a nosotros mismos siempre pensando, esa idea es muy popular, cree en ti mismo, confía en ti mismo. Y yo creo que el gran desafío de la espiritualidad cristiana es desafiar que tú no debes creer en ti. Es generar una profunda autoconfianza en tus propias competencias. Es poner en claro que tú no puedes con tus propias fuerzas, sino como lo insiste y lo persiste el profeta, no será con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu que tú vencerás. Así que este es el prólogo de este salmo. Salmo 34, un sujeto fingiendo demencia para salvar su vida, en el peor lugar del mundo para salvarla, en la casa de sus enemigos, y tener que pedir cacao en donde él había sido un verdugo. Y por ahí hay un refrán que dice, verdugo no pide clemencia, pero David sí la pidió. David se humilló. Y David se encontró en este lugar. Veamos qué es lo que Dios enseña en ese pasaje de vida. Miren lo que dijo David en ese momento. Capítulo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que en él temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Cuantos dan gloria a su precioso nombre. Y pensar que esto era una canción, pensar que esto es una reflexión, a mí me traje mucha alegría saber que no estaban solo preocupados por la dimensión estética, porque ese es el énfasis de la cultura en Occidente. Lo ético y lo estético coinciden. Lo bonito es bueno. De hecho, el clasicismo así lo entiende. Pero el pensamiento hebreo estaba preocupado no solamente por la dimensión estética y la armonía, la sonoridad. Me interesa la exposición de ideas para que el alma del hombre vibre y pueda tener armonía. Ahora, lo interesante de esto es que este salmo fue diseñado como un acróstico, donde desde la A hasta la Z en hebreo están siendo el inicio de cada verso, y esto como un recurso para la memorización de lo que David está diciendo. Y los comentaristas y los grandes pensadores, hombres que se han acercado a este salmo, dicen y comentan, oye, este énfasis en el orden quizás nos está recordando que Dios y su respuesta siempre vienen a nuestras vidas de forma organizada. Dios es un Dios de orden. Y la paz
es el estado que es inherente al orden. Es interesante cómo Dios quiere hablarnos en la quietud, cómo Dios quiere poner en orden nuestros pensamientos, porque curiosamente, mi querido hermano, el peor enemigo de tu vida en momentos de aflicción puede ser tu propia mente. El conjunto de ideas, de anticipaciones, de temores que puedes estar gravitando alrededor de tu mente necesitan ser organizados. Y esta visión de orden consagrada en el Salmo nos habla de cómo Dios enfatiza el orden como un elemento para promover la paz del creyente. Ahora, volviendo al tema, aquí nos encontramos, no podremos desarrollar los 22 versos de manera consecuente el día de hoy, pero vamos a elegir algunos de los versos más conspicuos. Por ejemplo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Aquí nos encontramos con una afirmación que tiene estatus de precepto. No es solamente que yo estoy haciéndolo, es que debo hacerlo. ¿Y qué debemos hacer en momentos oscuros de privación? La semana pasada habíamos visto que una de las evidencias de la presencia del Espíritu Santo y de una experiencia auténtica de fe cristiana en nuestras vidas es que los cristianos pueden adorar en medio de la crisis. Y nos encontrábamos a un apóstol Pablo arrojado en el calabozo de más adentro, en ese lugar lúgubre, frío, húmedo, en un lugar, la verdad, bastante lejos de lo que traduce el bienestar. Por eso siempre hemos hecho una crítica abierta desde este púlpito a aquellos que piensan de que el servicio en el Señor es un tema de estatus. El apóstol Pablo no pedía hoteles 5 estrellas, ni pedía primeros vuelos en American Airlines. El apóstol Pablo llegaba a las cárceles de las ciudades como recinto donde se hospedaba. Ahora, no por eso debemos promover la desatención o la ausencia de hospitalidad. Lo que debemos reformar son nuestras expectativas. Lo que debemos dejar de pensar es en el glamour del mundo contemporáneo como agenda de nuestra visión misionera. Yo creo que el Señor, como evidentemente lo está demostrando en el Salmo 34, y luego nos recordará que muchas son las aflicciones del justo, trayéndonos una dosis bastante profunda de realidad, de terapia de la realidad. Vamos a dejar esa caricatura neocarismática que te han vendido de pare de sufrir, de que vas a dejar de sufrir tan pronto traigas una buena ofrenda al templo. No, quiero decirte que en todo tiempo, y todo tiempo involucra cuando nazcas o cuando mueras, cuando rías o cuando llores, cuando abraces o te abstengas de abrazar, cuando haya tiempo de guerra o tiempo de paz, en todo tiempo tú debes alabar a Jehová. Debes alabarlo en todo tiempo. Su alabanza esté de continuo en tu boca. Así que el salmista encontró en la alabanza un instrumento de guerra en su peor momento, cuando tuvo aún que fingir locura para preservar su vida. Lo que se le ocurrió, al igual que Pablo en la cárcel de Filipos, en la medianoche, con el cepo amarrado en los pies y en las manos, cantar alabanzas e himnos al Señor. A mí me resulta formidable pensar que David cantó mientras se hacía el loco. Me puede faltar hasta la dignidad masculina, pero que no falte la alabanza en mis labios, Señor. Podré estar dando una ostentación incluso de temor o de cobardía de los ojos del mundo, pero que no falte mi adoración, mi alabanza, y que la alabanza esté de continuo en mi boca. Aquí nos encontramos ante una auténtica perspectiva. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y saben que esta es una recomendación que el apóstol Pablo nos brinda, diciendo de que nosotros debemos cantar entre nosotros cánticos e himnos espirituales. Bueno, esa es una terapia, si usted lo pone, y algún psicólogo aquí puede recordarlo. Yarixa no está aquí, y bueno, ya está Vicente, y tenemos algunos que han hecho investigación en las ciencias de la conducta, pero una terapia de recognición formidable es la música.
Tú te imaginas, y los que están en la empresa y en la industria musical saben esto muy bien. Tú repitiendo varias cosas. ¿Usted no ha pasado por algún sitio donde uno tiene que comprar barato? Y vas a un sitio y te ponen un calembe musicón. Y pum, capu, 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 capu. Y lo primitivo del cerebro se activa. Entonces, el calembero de lo que dijo, después se te pega a vos. Y vas, y yo que estoy repitiendo esta basura, chicos. Y cómo ahora me saco esta basura de la cabeza. Es increíble cómo patrones recurrentes, esta gente sabe qué teclas tocar, porque hay aspectos primitivos, supra o más bien infrarracionales, que se ven involucrados en la actividad musical. Y tú puedes poner, el reggaetón es un formidable instrumento de manipulación social. Yo todavía no puedo creer que hayan muchachas que se pueden enamorar con una canción de Bad Bunny. Si yo pongo en un mensaje de texto lo que él canta, me deberían meter preso. Te voy a dedicar esta canción, mi amor. Y le escribo lo que él cantó, preso de una vez por acoso sexual. Y se llaman a mi amor pa'l retén. Pero la muchacha dice, qué bello. Hay que ver lo mal que estamos. Ustedes, yo invito a los muchachos, en serio, que hagan un poquito de historia musical del siglo XX. Usted escucha a un Nino Bravo, un tipazo, chico. Poner a Nino Bravo al lado de Bad Bunny es una vergüenza, nada más recordar un tipo que canta, y yo los invito a que lo escuchen. O escuchen a cualquiera de nuestros cantantes, pues. Era poesía llevada a la canción. Era un trato gentil. Se le daba a la mujer el trato que el apóstol Pedro dice, como vaso más frágil. Tienes que tratarla como vaso frágil, con ternura, con sensibilidad poética, de manera encriptada. Tienes incluso que enviar el mensaje, chico, no tienes que ser tan explícito. Y toda esa poesía llevada a la canción, de alguna manera, hoy se nos olvidó. Sin embargo, el salmista y David nos está recordando, así como tú puedes memorizar algunas melodías, yo creo que es bueno que memorices canciones a Dios. Es importante que cantes, es importante que alabes, es importante que quebrantes tu corazón y lleves ofrenda de alabanza al Señor, fruto de labios que confiesan su nombre. Lo que el salmista nos está enseñando es que cuando llega la noche oscura de tu alma, no debe ser una opción más, no es una alternativa, no, es el único camino que tienes. Tienes que alabar a Dios en tu crisis, tienes que cantar a Dios en la cárcel, aún en medio de la cárcel en Filipos, eleva adoración, honra al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos, y ese Dios estremecerá las cárceles de tu vida, y se rompen las cadenas. Y los que salen de ese lugar salen diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Salimos con una predicación, con un mensaje para el mundo. El evangelio no puede ser encarcelado. El evangelio, con este testimonio paulino, lo que queda claro es que no importa lo que suceda con nosotros, el evangelio nunca estará preso. Siempre traerá libertad. Ahora, podemos ver qué otra enseñanza en el paraje, porque creo que estamos ante una nueva metáfora de lo que el Salmo 23 nos traduce. Aun cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué otras cosas se aprenden en ese paraje? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Miren qué interesante, la idea de compañía, la idea de seguridad. Mis hermanos,
Hoy y en muchas circunstancias, seguramente uno de los aspectos más sentidos del corazón del hombre es la necesidad de sentirse seguro. De hecho, creo que es una de las necesidades tan fundamentales, que es una de las necesidades y uno de los valores más importantes de la masculinidad a cumplir y a cultivar. Cómo proteger a tu familia, cómo proteger lo que tú amas. Y la mujer va a buscar refugio en donde encontrar esa protección. Es un tema muy serio porque incluso dentro de las pirámides de la necesidad humana, la seguridad es uno de los elementos prioritarios de la salud emocional. Usted necesita sentirse seguro. Ahora, uno no se puede sentir seguro con la idea de que usted, por ejemplo, tiene una persona que es fea. Tipo es feo. Hay gente fea, horrible, y después viene él. La mamá no le daba el pecho, le daba la espalda. Y entonces dirían, ¿cómo le levantamos la autoestima? Decirle que es bonito. Tú eres bello. No es bonito, ni en coco se ve bien, chicos. El tipo es feo. ¿Qué vamos a hacer? Es feo. ¿Qué tal si en lugar de enfatizar la autoestimación en la dimensión estética, la empezamos a enfatizar en otros aspectos mucho más esenciales? De hecho, creo que es la ruta que siguió el proverbista cuando le habló a las mujeres en el capítulo 31 de Proverbios. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. A su nombre sea la gloria. Este énfasis en la dimensión estética es contrastada con el cultivo del ornato espiritual. Vas a tener que enfatizar otros aspectos, ¿vale? Y dejar de pensar de que tú vales por tu dimensión estética. Va a llegar un día en donde la vejez va a ser inevitable. Las arrugas no las vas a poder detener. El vigor de la juventud no va a estar presente. No te vas a ver tan bien como en tus 20, 30 o 40. No. Va a llegar un momento en donde vas a encontrar, lamentablemente, la realidad de un espejo que va a decir, ya envejeciste. Pero dejaste de tener valor por eso. Claro que no. Pues con realidad es que el hombre logra emerger de su crisis. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que decir? No te preocupes, que no te va a pasar nada. Y si no, mira, usted puede ser campeón de fisicoculturismo. Usted puede ser cinta negra en jiu-jitsu, judo, karate. Y a usted le llega un tipo de 45 kilos con un revólver, ¿y usted qué va a hacer? Morir haciéndose un kata delante del flaquito, te pega un tiro y quedaste ahí seco. Entonces, ¿cómo yo me puedo proteger frente a la omnipotencia de mis enemigos? ¿Cómo yo puedo promover seguridad en mi corazón cuando la evidencia, al igual que la del feo, chico, es que yo soy feo, yo no puedo decir que soy bonito, por más que me quieran hacer sentir bien. Yo tengo la cara, soy un poquito extraño de cara. ¿Qué podemos hacer? Pues la terapia de recognición que el Señor propone es, deja de confiar en tus fuerzas y empieza a confiar en las mías. Deja de mirar en ti, porque sabes que estás deprimido con mucha razón. Vos no tenés fuerza. El escaneo intelectual que tú haces de tus recursos te está diciendo la verdad. No tenés fuerzas para todo el rigor de la experiencia que vives. Tenés razón, no tenés recursos, no tenés la fuerza, pero todo lo puedes en Cristo, si es Él el que te fortalece. A su nombre sea la gloria. Y lo que el salmista ahora viene a decir, antes yo me salvaba a mí mismo, yo podía traer acá a memoria que yo maté al mejor de los de Gat, yo lo maté. Yo maté al paladín de guerra de este pueblo.
Y yo no tenía miedo porque ya mis experiencias previas me habían hecho pelear ya con leones y con osos. Tengo callos, tengo cicatrices de mis batallas. No es que no tengo experiencia de guerra, no es que no tengo experiencia en la confrontación de las ideas, de las posiciones. No, es que el Señor te va a llevar a un punto en donde tus mayores fortalezas no son suficientes. Y vas a tener que recordar ahora en otro contexto lo que David dijo en aquel momento de gran esplendor y gloria. Tú vienes contra mí con jabalina y espada, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y qué bueno es que nosotros seamos confrontados con nuestra miseria para que digamos, es el ángel de Jehová el que acampa alrededor de mí y el que me defiende y me protege. Es una función delegada donde yo entregué al Señor mi seguridad. Porque cuando usted comprende quién es el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia no es Zeus, que hoy amanece de buenas y cuida a las muchachas, y amanece con la libido alta y las viola todas. Zeus no es, Jehová no es Baal, que el Señor lo reprenda, mucho menos. El Dios de las culturas sodomitas y el Dios de las culturas fratricidas, no. Jehová es el Dios soberano de la historia, que afirma que ni aun un ave del campo cae a tierra sin su Padre Celestial. Jehová es el que afirma diciendo, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que yo no mandé? De la boca de Jehová no sale lo malo y lo bueno. Jehová es el que dice, todas las cosas las ha hecho Jehová para sí mismo, aún el impío para el día malo. Lo que Dios está diciendo y recordándote en el crisol del valle de sombra de muerte es que soy yo el que te protege. Deja de mirar tus propias competencias y mira el esplendor de mi poder. Refúgiate en mí, yo soy refugio eficaz. A su nombre sea la gloria. Esa es la convicción que el Señor quiere emerger en tu corazón, lleno de temores, lleno de inhibiciones, de angustias. El Señor, tienes razón, no tienes los recursos, no tienes las fuerzas, pero yo daré nuevas fuerzas a los que en mí esperan. ¿Qué les parece? Ahora, esto se aprende allí, mi querido hermano. Algunos de ustedes podrán estar ahorita muy aburridos escuchando esto, pero cuando usted le toque pasar por allí, va a querer recordar cada palabra que le dice, ¿y en dónde apoyo mi confianza? ¿Y en dónde entonces yo me afirmo? ¿Cómo yo salgo de esta crisis? Pastor, me siento mal, me siento débil. Pues yo me imagino cómo se sentía David. Y la conclusión a la que llegó David no es distinta a la que tú tienes que llegar. Es tu convicción que es Jehová el que te guarda. Para los que confiamos en Él, podremos morir en un accidente, pero nunca moriremos accidentalmente. Para los que confiamos en Él, somos inmortales hasta que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Porque no hay balas perdidas con Jehová. No hay el poder de los poderosos. Pilatos mismo era el gobernador de Judea y le dijo a Jesús, háblame tuyo, chico, me dijeron que vos hablabas bonito y tenías muy buenas cosas que compartir. La verdad es que estoy inquieto por escucharte, porque hasta Herodes te quiere escuchar, todo el mundo te quiere escuchar y el mundo está detrás de ti. ¿Qué es la verdad? Palabra filosófica, inquietud filosófica de larga data. ¿Qué es la verdad? Qué paradoja, ¿no? Estar frente a la verdad humanada, encarnada y no poder discernirla. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, porque Dios los entrega a un poder de engaño porque no quisieron recibir el amor de la verdad. Hay corazones entenebrecidos
porque su decisión fue resistir la convocatoria del llamado. Y por eso muchos afirman que el falso profeta es el castigo de Dios al falso cristiano. Pobrecito, tiene un falso profeta por pastor. No, pobrecito no. Es exactamente lo que se merece. Ese es el pastor de esa gente. Porque todos uno detrás de otro tienen la misma estatura espiritual. No aman la verdad. No la aman. Ahora usted podrá entonces concluir que los que hemos confiado en el Señor, nuestra fortaleza no deriva de nuestras propias competencias, sino del poder de nuestro Dios para resguardarnos. No hay accidentes, no hay posibles azares, no hay casualidades, no hay suerte. El Señor dice en la Escritura que aún la suerte es echada en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ella. ¿Qué les parece? Lo que está diciendo, y claro que en un contexto de tanta austeridad, aquí no tienes más opción que aferrarte a este principio. Si yo salgo de aquí y me atropella un carro y me mató el carro, ¡ay, pobrecito el pastor! Después me velan y empiezan las especulaciones. Si el pastor termina 5 minutos después del culto, no se muere. Si el pastor se hubiera puesto los lentes, que no los trajo, no se los puso, a lo mejor no se lo lleva la moto o el carro que se lo iba a llevar. Y si el pastor, deje de especular, ya voy a predicar en mi propio funeral antes de morirme. Yo me voy a morir cuando Dios lo disponga. Por lo que le dijo Jesús a Pilato: mira esto, yo tengo poder para matarte, y ni aún así me respondes. Y Jesús le dijo esto, lo que usted y yo debemos responder ante el delincuente, ante la habilidad de los poderosos para torcer nuestro derecho, ante la omnipotencia, presunta omnipotencia de los que tienen el aparato represivo para poder violentar tu libertad. Usted debe responder estas palabras sempiternas: ninguna autoridad tuviera sobre mi vida si no te viniera de lo alto. Esta hora no soy yo, no eres tú el que me matas, yo estoy entregando mi vida para la gloria de su nombre. Así que usted será inmortal, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Usted sabe la cantidad de cosas de las cuales Dios le ha librado a usted. Los que persiguen a estos elegidos, se les olvida que aún están respirando, hay aire en sus narices, porque el Dios al que usted sirve le ha placido en su misericordia permitir que sigan respirando. A mí me contó una vez un joven que fue militar en Colombia, que capturaron un muchacho. El muchacho de alguna forma había sido uno de estos jóvenes que habían capturado, que los han secuestrado en algunas fuerzas de la guerrilla, y desde muy joven lo incorporaron a las fuerzas militares de la guerrilla, pues, y de algunos sectores paramilitares, incluso en contra de su voluntad. El muchacho lo capturan, el muchacho tuvo un encuentro personal con Cristo y le dieron ley de huida, y uno de los que disparó fue el que me contó este testimonio. Uno de mis hermanos, que hoy es un gran hombre de Dios, me dice: yo para ese momento era militar, y yo lo que te voy a contar no me lo contaron, yo lo vi con mis ojos. Le dimos fuga y éramos más de 20 hombres, cada uno con fusiles en las manos. El muchacho oró, se encomendó al Señor y salió corriendo, hermanos,
y 20 hombres con armas automáticas no pudimos darle un solo tiro. ¿Cómo usted explica eso? Porque cuando Dios cierra, nadie abre. Y cuando Él abre, nadie cierra. Él es el alfa y Él es la omega de nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. ¿Hay una respuesta terapéutica o no en esta convicción? Ahora usted puede dormir y usted puede decir, no, pero es que él tiene un revólver, él tiene... No, hermano, pierda cuidado. Usted haga lo correcto y deje todo lo demás en las manos de Dios. Qué dura prueba la de David, ¿no? Estar en la casa del enemigo. Usted se imagina él caminando por la calle y le dice, ¿y esa señora que viene ahí, quién es? No, esa es la mamá de Goliat. Caramba, la mamá de Goliat, el que él había matado. ¿Y quién es el vecino? No, el hermano menor de Goliat. Caramba, voy a empezar a botar saliva por la barba para hacerme loco, voy a hacer fingir demencia. Tener a los primos hermanos, a los familiares de Goliat caminando al lado tuyo con ganas de hacerte daño. Y decir, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y les defienden. Por otra parte, otro de los grandes temores de nuestro corazón es la provisión. En tiempos de persecución, de angustia, de profunda vulnerabilidad, una de las grandes preocupaciones que como cristianos tenemos es cómo conseguir provisión. ¿Y quién puede negar que es el problema que todos afrontamos cotidianamente? La arepa de hoy, la proteína de hoy, ¿qué vamos a comer, pastor? ¿Cuál va a ser nuestra provisión? ¿Cuál va a ser el recurso a echar mano? Yo creo que después del 2016, 17 y aún 18, nosotros tuvimos una clara lección de qué es Jehová Jireh, de lo que Jehová es y lo que Dios ha ejercitado este pueblo para la dependencia. Pero este pueblo es impresionante, mis queridos hermanos. Hay gente que sigue diciendo, yo no necesito, para Feuerbach, para el ateísmo clásico, Dios es una muleta que necesita el hombre en sus dificultades cotidianas. Él dice, yo no necesito esa muleta porque mi propia fuerza es la que brinda el reposo, la provisión, el cuidado, la seguridad de mi casa está en mis manos. Oye, yo me sintiera muy inseguro si la seguridad de Andreina, de Sofía y de mis padres dependiera de mí. Tienen razón para tener temor. Pero la seguridad de Andreina, de mi hija y de mis seres queridos no reposa en mí, reposa en el Señor. La seguridad de tus hijos no reposa en ti. La seguridad, y esta es la transferencia, tú delega eso en el Señor y pon esa carga en el altar, pon esa carga a los pies del Calvario. Y una de las grandes preocupaciones sin duda va a ser la provisión, el Jehová Jireh, cómo Dios provee, cómo Dios puede suplir. Y de alguna manera esto no es una invitación al quietismo, a la pereza, a la inacción, a la pasividad, porque yo creo que más bien tenemos que predicar en contra de eso. No, el que Jehová nos invite a no tener ningún afán no significa que usted se va a quedar en casa en un chinchorro, como aquel sketch de Radio Rochela, donde estaban dos tipos en unos chinchorros, ¿verdad? Meciéndose todo el día, con el pie, tenían una pared con un círculo ahí sucio en la pared de tanto darle con el pie. Y le dice, compadre, ¿qué tal si pintamos el amanecer? Y le responde el otro en la hamaca, ay Dios, a buen madrugo, no, para pintar el amanecer. ¿Por qué no pintamos mejor el atardecer para seguir durmiendo? Dice, tenés razón, vamos a pintar el atardecer. No pintaron ni el amanecer ni el atardecer. De alguna manera, la Biblia no nos está enseñando con este principio que usted no haga nada. No es aquel chiste cubano de Fidel una vez y que dijo, vamos a matar al que no quiera trabajar. Y eso es lo que la Biblia dice, que el que no trabaja, que no coma. El que no quiere trabajar, que no coma. Hay desempleados que quieren trabajar.
Y hay personas que quieren hacer algo, pero lo interesante es que Dios da también la sabiduría para que usted autogestione formas de emprendimiento. Esa visión de dependencia estatista, donde usted tiene que darle todo, y a mí me tienen que dar, chico, podés hacer algo, y qué bueno es ser un emprendedor para tener la autonomía empresarial de ser yo quien autogestione las posibilidades de mi desarrollo económico. Esta visión de centralidad estatista no es bíblica, donde me lo tienen que dar todo, donde tiene que ser subsidiado todo, donde tú tienes que darme a juro. Pues la Biblia confronta eso, y por eso es que este libro es prohibido en Corea del Norte, ¿eh? Porque un libro que el pueblo empieza a leer y que le digan que el que no quiere trabajar que no coma, eso es una dura visión al asistencialismo estatal. No tenés por qué darle al quien se niega a trabajar, porque el Estado no debe ser el garante de esas realidades. Ya lo vimos en 1 Samuel capítulo 8, cómo de manera radical la visión del Estado contemporánea es desafiada. Pero entonces Fidel dice que el que no quiera trabajar, que lo maten. Y había un vago que aparentemente dijo que no iba a trabajar. No, que me maten. Pero ¿cómo? Sí, yo no voy a trabajar, yo tengo mucha pereza. Y se lo llevaban ya en una urna, y estaba en la procesión, y dijo, ¿quién se murió? No, se va a morir. ¿Y cómo que se va a morir? Sí, él está vivo ahí, pero dice que lo entierren vivo porque él no va a trabajar. Y la señora dijo, pero ¿cómo va a ser? Eso es cruel. Le dice, no, el que no trabaja, que no coma. Y le dice, pero oye, yo tengo un saco de arroz que yo se lo puedo donar a él para que no maten a ese pobre hombre. Entonces paran la procesión y abren la urna, y el tipo sale y le dice, ¿qué pasó? Estaba durmiendo. Entonces dice, no, chico, que alguien te quiere salvar la vida para que te pares así. Y con toda pereza se paró y miró para allá y le dijo, esa señora te va a regalar un saco de arroz. Y le dice el tipo, ya va, pero una pregunta, ¿ese arroz está pelado o hay que pelarlo? Y la tipa dice, no, hay que pelarlo. Bueno, que siga el entierro entonces. El tipo dijo que me entierren vivo. ¿Usted cree que confiar en Jehová es ese tipo de experiencia? No, yo no voy a hacer nada porque Dios me va a proveer. De ninguna manera. La Escritura dice que el hombre diligente en su trabajo estará junto a los reyes. Haber precioso en el hombre es la diligencia, dice la Escritura. Y en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Tenemos potencialidades infinitas que no hemos explorado en nuestra dimensión personal y profesional. Dios puede abrir nuevas experiencias. Pero después de todo, si tú involucras la mayor diligencia y Dios no bendice tu esfuerzo, es estéril tu trabajo. Y el Señor lo que nos está enseñando también en dependencia es que la garantía del éxito no es mi afán. La garantía del éxito en última instancia es cómo Dios, después de haberme visto un esfuerzo legítimo y diligente, ese mismo Dios abrirá puertas de bendición y de provisión que usted ni se imagina. Hermano, a veces es mejor tener un buen conocido que te consigue una buena posibilidad que a veces tener recursos en los bolsillos. Por eso para el mundo hebreo era tan importante una red vigorosa de contactos personales. Porque a veces alguien como Esther junto al rey, o alguien como Daniel en la corte de Nabucodonosor, o como un Daniel en la corte persa, o en este caso tener un Onésimo a quien dirigir una carta, o un excelentísimo Teófilo a quien dirigir un evangelio o un libro, se convierte en muchas ocasiones en una puerta abierta para grandes bendiciones. Lo cierto es que el Señor dice, tú haz lo correcto y deja todo lo demás en mis manos. Tú esfuérzate, sé honesto, trabaja diligentemente y deja lo demás en mis manos.
Yo soy el que incluso los leoncillos necesitan y tienen hambre. ¿Sabe que el león es el animal más encumbrado dentro de la cadena de animales de los cazadores y depredadores? Y alguien podría decir que los leones son los más exitosos en comer en la selva. Después de todo es el más fuerte, es el más vigoroso. Pero el Señor dice, hasta los mejores pueden pasar hambre, pero los que en mí confían no faltará ningún bien en sus vidas. Miren qué maravilloso. El siguiente precepto es un conjunto de principios espirituales y de sabiduría. Ya le da un vuelco sapiencial al Salmo en el verso 13. Mira lo que dice aquí: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Aquí hay una serie de recomendaciones que vale la pena explorar antes de que nos vayamos. Y es que el Señor tiene muy en cuenta lo que nosotros hablamos. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Qué fácil es calumniar lo que usted envidia. Qué fácil es destruir lo que usted no construyó. Qué fácil es descalificar con los labios cuando la evidencia demuestra lo contrario. Y aparentemente David va a tener que lidiar, después de todo está viviendo en la casa de sus enemigos. ¿Usted cree que de David no hablaron mal? A ver, ¿de cuántos de ustedes han hablado mal en algún momento? Un largo uf. Bueno, Spurgeon decía, no te molestes cuando hablen mal tuyo, porque todavía a esa pintura le hacen falta más trazos de negro y de gris, porque nosotros somos peor de lo que la gente dice. Usted puede decir, yo no me esperaba esa, pastor. ¿Es usted tan malo? No, usted también. Lo que pasa es que lo que nosotros llamamos bueno, Dios lo tiene por trapo de inmundicia en nuestras vidas. ¿Dónde está nuestra justicia propia? No es que yo una vez le di comida a un pobre, a un mendigo. ¿Y qué? Tu mejor esfuerzo moral, Dios lo ve como una toalla sanitaria usada. Eso es lo que es un trapo de inmundicia en la cultura hebrea. Y ahí es entonces donde nuestra confianza en nuestra propia justicia también se desvanece. ¿Se están dando cuenta cómo esto es una maquinaria de demolición de convicciones de autosuficiencia? Cómo Dios está, primero te desbarató la tesis de que no vas a afrontar ningún tipo de quebrantos, te van a hacer vivir en la casa de tu enemigo. Va a ser la única opción que vas a tener, vivir en humillación, incluso simulando locura para preservar tu integridad. Después te voy a enseñar que tu seguridad no depende de ti, depende también de mí, y te voy a demostrar lo débil que tú eres. Te voy a demostrar también que tu provisión no viene de tus competencias gerenciales y de tu habilidad. Te quiere demostrar lo débil, lo frágil que tú eres. Un pequeño coagulito en un capilar de tu cerebro te deja absolutamente disfuncional para el trabajo. Y ni hablar de la cantidad de formas en las que usted puede quedar incapacitado. Somos frágiles y este salmo nos lo recuerda. Bueno es confiar en el Señor. Pero ahora otro de los padecimientos que tendrás que afrontar y fortalecerte es vivir en una identidad espiritual a pesar de las lenguas detractoras. Yo creo que aquí vale la pena detenerse, porque quizás a usted le angustia, oye, ¿qué dirán de mí? Qué pena con los vecinos, qué pena con mi compadre. Qué pena lo que digan de mí, lo que están sugiriendo. Bueno, vamos a ver un momentico qué le dijeron a David en este episodio. Si usted me acompaña un momentito a Primera de Samuel,
usted se va a dar cuenta cómo hablaban de David, por ejemplo. De David se dijeron muchas cosas. Capítulo 17, verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Imagínense que alguien conozca a David es por la opinión de su hermano mayor. No, ese es un soberbio y malicioso. Y te lo digo yo, que soy su hermano. Y su hermano mayor, yo lo conozco mejor que todos ustedes. Y es un soberbio y malicioso. Es más, vino a ver acá, vino a hacer turismo de guerra. Miren lo perverso que es su corazón. Yo tuve en la oficina en una ocasión un hermano que se tuvo que venir a esconder en la iglesia porque sus hermanos mayores decidieron matarlo por razón de una herencia. Y aquellos que amaban y abrazaban después le daban la espalda. Ah, pero usted puede juzgar a David por los labios de Eliab o por el testimonio de Jehová. Así que usted, como lo dice Salomón, no te pongas a escuchar todo lo que dicen de ti, porque tú también has hablado mal de otra gente. Lo que tú tienes es que refrenar tu propia lengua, poner disciplinas espirituales, porque una de las mejores evidencias de dominio propio es que tú puedes tener continencia verbal. No es incontinencia de querer descalificar, porque generalmente habla mal de otros el que se siente mal consigo mismo. La persona que tiene carencias, que está afrontando debilidades de carácter, que está afrontando privaciones emocionales, necesita proyectar su miseria. Después de todo, como les reiteré en el inicio, Ortega y Gasset diría, después de todo, un juicio es una confesión de mi propia mismidad. Pues usted, ¿qué debe hacer disciplinadamente cuando de alguna forma esas lenguas detractoras? ¿Se podrá usted imaginar que estaban hablando mal de David en la tierra de Gat? En ese lugar donde él había sido un villano, donde había matado a su mayor héroe. Él lo que nos sugiere es: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Mantente firme en una ética donde de alguna forma tus palabras agraden a Jehová. Y para vencer la descalificación y la calumnia, mira lo que pueden decir de ti. Mucha gente nunca va a entender que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo creo en la habilidad del evangelio para transformar vidas. Yo creo que una vida deshecha Dios la hace nueva. Yo creo que una vida que viene de miseria, de quebrantos, de las peores, del peor estiércol de la miseria humana, Dios puede levantarle y darle un nuevo comienzo para la gloria de su nombre. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo creo que te pueden decir aquellos que desconocen de esta habilidad sobrenatural para brindar nuevos comienzos. Podrán muchos decirte: allá va la loca, allá va el drogadicto, allá va la marihuanera, allá va la prostituta, allá va el divorciado, allá va el que no tiene nada que ofrecer. Pues el Señor te dice: ellos hablan de ti eso, pero yo digo de ti que tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su nombre sea la gloria. Eso nos tiene predicando el evangelio.
Eso nos mueve a predicarlo y a proclamarlo porque creemos en la habilidad del Evangelio en transformar vidas. Pues gran parte de ese proceso donde el valle de sombra de muerte será tu peregrinar, ¿quién se iba a imaginar que para poder estar en la mesa donde Dios aderezó en presencia de mis angustiadores y poder habitar en la casa de Jehová largos días, para llegar allí tuve que pasar por ese valle? ¿Quién se iba a imaginar que para llegar, bueno, para llegar a Disneyland hay que pasar por el Darién? Si usted se va a pie, ¿no? Si se va en avión es otro estudio bíblico. Pero para llegar a la mansión celestial, el valle de la sombra de muerte también espera por usted. Y uno de esos valles es la soledad de la descalificación. ¿Cómo duele la descalificación, sobre todo si viene de alguien que tú amas? Solamente te hiere quien tú amas, porque los otros comentarios no te importan. Pero yo me imagino lo lacerante que tuvo que ser para David tener que afrontar, lamentablemente, lenguas detractoras que calumniosamente están. ¿Usted cree que David es como Dios, Eliab lo pintó? Y alguien podría decir, si lo dice su hermano, otro resentido más al lado diría, si lo dice su hermano debe ser verdad. A mí me lo dijo su hermano, por algo debe ser. Mire lo que usted va a hacer cuando eso llegue. Lo que hizo David. Vamos a ver cómo resolvió David esta crisis de la calumnia. Mire lo que usted va a hacer. Yéndole a Eliab, su hermano, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has venido acá, descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Miren todo lo que dijo. O sea, yo descalifico tu trabajo, que entre otras cosas es de ser pastor. A los pastores nunca nos han visto con cariño, no se preocupe. Alguno podría verme por otros lugares, ¿y a dónde vas tú y vas a dejar todas esas pocas ovejas que tienes allá en aquel desierto? Eso ha pasado, ¿sabe? Y a usted le van a decir lo mismo. ¿Y para dónde te vas a ir? Vas a dejar el calembe negocio que montaste. ¿Y para dónde te vas tú y vas a dejar el calembe de carro ese con el que estás chofereando? Anda, ocupate en otras cosas, anda. Y siempre va a haber gente, hermano, no hay profeta con honra entre su propia familia y entre su propio pueblo. La gente, usted va a ser profeta, pero no va a tener honra, no lo van a reconocer. El que busca palabras de afirmación en el ministerio está equivocado. Usted va a encontrar ásperas respuestas, usted va a encontrar lenguas calumniosas. Usted va a encontrar muchos de estos aspectos, pero entre otras cosas es para que usted no quiera agradar a los hombres, sino solamente a Dios. Nuestro auditorio es de una sola persona y es el Señor. Si usted lo hizo bien delante de Dios, ¿para qué me sirve los aplausos ajenos si ya lo tengo de mi Padre? ¿Y para qué me sirven los aplausos del mundo si tengo la espalda de Dios? Pero David puso en perspectiva su autopercepción, y más que autopercepción necesitaba Cristo-percepción. Más que autoestimación, usted necesita Cristo-estimación. ¿Qué dice Cristo de mí? ¿Qué valor me da Cristo a mí? Y miren lo que hizo David. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. A veces hay que apartarse de alguna gente hacia otros. Me llama la atención que Dios le dijo hasta Abraham, apártate de tu parentela, porque hay parentelas tóxicas como la de Eliab. ¿Qué les parece?
no me voy bravo, no voy a seguir orando por ti, te queremos mucho, pero yo no tengo que exponerme indefinidamente a tu neurótica disposición. Porque la Biblia también me ordena, mira que nadie te desprecie. Le dijo Pablo a Timoteo. Así que usted, mi querido hermano, hace muy bien en guardar su lengua, y si las lenguas apuntan para usted, tomar la ruta que David tomó en términos de afirmación. Y ahora sí, terminamos diciendo, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Y el 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos. Jehová redime el alma de sus siervos, verso 22, y no serán condenados cuantos en él confían. Miren cómo David entonces concluye este peregrinar de formación espiritual. El Señor estrujó mi autosuficiencia en términos de protección. El Señor estrujó mi autosuficiencia en términos de provisión. El Señor me enseñó cómo lidiar con las lenguas detractoras, cómo mantenerme firme a pesar del esfuerzo del engaño para distraerme de mis objetivos. También el Señor me dice que debo apartarme del mal, acercarme al bien, buscar la paz y seguirla. Aquí tenemos un extraordinario precepto, y qué bueno es que usted tenga la paz como mentora. ¿Sabe que una vez a mí me invitaron? Es un lugar al que yo tengo muchísimas ganas de volver, pero con los calembes de carros que tenemos no podemos llegar allí. De hecho, ni siquiera con un carro rústico se puede llegar muy fácil a la montaña de Avaria. Yo recuerdo en una ocasión que me fui en la mañanita. He ido muchas veces a ese lugar maravilloso, porque para mí era casi como el Macondo de Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Macondo para mí era Avaria. Yo estaba en Urumaco y miraba para allá, para el cerrito azul que se veía desde la Baricigua, y mi abuela me decía, en esa montaña que tú ves allá hay tigres. Y yo andaba fascinado, muchacho, un muchachito de 9 años con una tiratira aquí montada, y la fascinación mía era dar con una tiratira, un machete y una linterna en el monte. Eso era para mí la vida entera. O sea, me sentía Cocodrilo Dundee, Rambo, y uno vivía su fantasía infantil, pues andaba con mi tiratira, un machete o un cuchillo de Rambo. Me regalaron un cuchillo de Rambo y yo andaba con eso para arriba y para abajo, y una linterna. Entonces mi abuela se le ocurre decirme que en ese cerro hay tigres. Y había una vez un tigre que mira el poder que tiene ese animal, que agarró una vaca y se le quedó un casco de la vaca atorado, y el tigre la jaló y el casco se quedó pegado en la piedra. Y yo dije, náguara de poder tiene ese tigre. Y hubo una niña que una vez el tigre se le pegó atrás, se la iba a comer y se montó allá en la copa del árbol, y ella llevaba un picante y le tiró el picante en los ojos al tigre, y el tigre se sacó los ojos porque le picaban los ojos, pues. Y yo estoy haciéndome esa película en la cabeza, y me dice, y no es nada, que una vez tu bisabuelo, el papá Leodoro, fue para allá y tocando la puerta vio que no había nadie, pero había un gallo. ¿Y cómo así? Sí, un gallo, y aquí debe haber alguien, pero no veo a nadie. Y cuando de repente él entra y abre la puerta y no hay nadie en la casa, y de repente ve una culebra así para que cantaba como un gallo. Muchacho, eso fue para mí. Yo me imaginaba esa película, que Nat Geo, Discovery Channel, yo me tengo que ir para Avaria. Bueno, y fui para allá, la veía de muy lejos, muy difícil acceso. Fernando, mi cuñado, dañó 2 Toyotas. ¿Usted sabe qué es dañar un machito y una Samurai? Llegaba en pedazos aquí. El rigor de ese terreno. Complicado. Bueno, una vez yo me fui, mi tío me dice, vamos a conocer Avaria. Y a mí se me ocurre irme a las 5 de la mañana en bicicleta. Salimos a las 5 de la mañana y llegué a las 5 de la tarde. 12 horas peladeando. Yo pedaleé tanto que dormía en la hamaca así, muchacho.
Después 4 horas subiendo. 4 horas subiendo a pie, no hay paso en bicicleta, nada más en moto. En uno de esos tantos viajes se le ocurre a mi suegro hacer lo mismo, pero dice, no vamos a ir en bicicleta, vamos en la camioneta. Y nos fuimos en la camioneta, tempranito, paseamos en caballo, estuvimos como 8 horas en caballo, le dimos la vuelta ya a varias, y cuando íbamos a descender se hizo de noche, oscuro, y dijeron, tenemos que devolvernos porque hay mañana quise para Maracaibo, dice mi suegro. Y estábamos molidos, cansados. Vámonos en caballo. Yo, en caballo, de día yo lo hago, de noche ni loco me voy en caballo. ¿Por qué? Porque yo vi lo que hay ahí cuando era de día. En ese camino hay barranco. De hecho, Gerardo Andrade en uno de sus viajes se le rompió el cincho de la montura y se cayó como de 3 metros y cayó encima de un tunero. Pobrecito. Cayó Gerardo, mi querido hermano, cayó allí, nos llevamos un susto, tuvimos una contingencia terrible. Yo decía, dígame si me pasa a mí lo mismo, que el caballo trastabille y uno se caiga y te cae el caballo encima. Hermano, era tan oscura la noche que yo me ponía la mano aquí y no me la veía. Y todos decían, y usted sabe cómo a un hombre usted lo convence de hacer algo cuando tiene miedo. Usted dice, ay, ahora qué, ¿tenés miedo? Y usted, macho que se respeta, no arruga. Y yo dije, qué miedo nada, chico, vámonos. Me monté en el caballo y yo iba orando, iba más consagrado que David en el Salmo 34. Y voy orando al Señor, Padre, una rama y no la veo, me saca un ojo. Yo iba orando y clamando, pero íbamos en una caravana donde me dice el vaquiano que iba adelante, no te preocupes que los caballos conocen bien, además mi canción va guiando los pasos. Hermanos, y yo empecé a ver cómo los animales seguían en la noche la canción del vaquiano. Iba silbando, cantando, silbando y cantando, y el caballito iba por todo. Yo no tenía que decirle, yo iba por fe. Yo no sabía qué decirle al caballo, si para acá o para acá, no, el caballo me llevaba a mí. Y yo cuando llego abajo, me dije, chico, yo estaba asustado de a gratis, y el Señor me dio una lección maravillosa que el Salmo 34 nos recuerda. Cuando la noche se pone oscura y tú no sabes qué rumbo tomar, cuando las circunstancias, el mismo Dios que invita es el mismo Dios que las prepara, porque el Dios que adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores fue el mismo Dios que me llevó por el valle donde la muerte me hace sombra. Ese mismo Dios que afirmó diciendo de que todas las cosas son de Él, aún el impío para el día malo. Cuando la noche oscura de tu alma llegue, el precepto que Dios nos dice es, busca la paz y síguela. Mientras tú escuches la voz y la canción de tu Dios en la noche oscura de tu alma, permite que la voz de tu Dios guíe tus pasos y tú entrégate como un niño confiado a la voz dulce, tierna, cándida, sublime, pero también omnipotente, que es voz como de muchedumbre de muchas aguas, que puede decirte, sigue por aquí y confía en mí, que yo sé para dónde yo te llevo. A pesar de que puedes sentirte solo, a pesar de que puedes sentir que no hay rumbo ni sentido en lo que estás viviendo, yo te invito a que puedas escuchar la voz de un Dios que dice, como dijo el profeta Sofonías, Jehová está en medio de ti, poderoso. El Dios que callará de amor, que cantará sobre ti con cánticos. Y la expresión hebrea que usó Sofonías es con cánticos estridentes,
de alegría y de gozo por tu vida. El Señor, en medio de tantas voces detractoras, de tantos ruidos distractores, de tantos temores que pueden detener tu peregrinar, te invita a que escuches la melodía de su voz en su palabra. Y cuando tú te encuentres de noche y abres este libro, vas a encontrar una voz que te dice: esta es la ruta, síguela, búscala y síguela. Vas a encontrar reposo en tu alma. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Vamos a estar de pie y brinda el mejor de sus aplausos al Rey de Gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Dios que puede brindar reposo, orientación y cobijo, aún en nuestras lúgubres circunstancias. ¿Cuántos quieren encontrar en Él ese refugio? ¿Cuántos quieren que Él sea su protector? Yo quiero confiar en Él y no en mis fuerzas. ¿Cuántos quieren que Él sea su proveedor? Yo quiero confiar en Él y no en mis competencias. ¿Cuántos quieren que Él sea el que guíe en medio de la oscuridad? ¿En qué voz usted confiará? ¿Cuál es la voz que tu alma escucha? Solamente la voz de tu Padre puede darte paz y Él te invita a seguirla. Si estas palabras hoy han hablado a tu corazón y hoy tú quieres tener una experiencia transformadora con ese Jesús, yo te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y repitas conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, he oído tu palabra. En respuesta a ella, yo me acerco a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame, bautízame con tu Santo Espíritu y haz de mí una nueva criatura. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos por primera vez han hecho esta oración conmigo? Levante su mano en alto si le parece bien. Si hay alguien en este lugar, Dios bendiga al caballero. ¿Alguien más? Levante su mano en alto si usted hoy por primera vez ha hecho esta oración de dependencia y de salvación para su vida. Los que levantaron sus manos, ¿qué tal si me dan el privilegio y pasan acá al frente y me dan el privilegio de estrechar su mano? Aquellos que levantaron su mano, por favor, desde acá quizás no puedo verlos a todos, y con un fuerte aplauso usted les da la bienvenida. Dios bendiga a Freddy. Amén. Nuestro querido hermano, bueno, ya ha hecho y ha brindado testimonio de fe, pero qué bueno que lo haga públicamente también. Qué bueno, porque si tu boca confiesa que Jesús es el Señor y si en tu corazón tú crees que Dios te levantó y lo levantó a Él de entre los muertos y te levantará a ti de entre los muertos, tú serás salvo. ¿Puedes creer eso? Ese Dios hoy promete darte una vida nueva y es la que tú has empezado a experimentar. Ponga su mano hacia este lugar y vamos a orar por Freddy y por todos aquellos que quizás por timidez no han pasado al frente, pero tengo que decirte que esta convicción de fe y de esperanza, mi amado hermano, de ser auténtica en tu vida, puede brindarte un nuevo comienzo. El justo por la fe vivirá. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es nuestra convicción, esa es lo que proclamamos y anunciamos y que con todo nuestro corazón esperamos tenga lugar en nuestras vidas. Dios y Padre Celestial, gracias por la vida de Freddy. Gracias por su confesión pública de tu señorío en su vida, Señor. Hoy queremos, Rey maravilloso, que saeta de bendición, de provisión, de cuidado, sea resguardando la integridad, oh Dios precioso, de tu Hijo y de cada uno de aquellos que con convicción de esperanza atesoran la convicción de que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, de que tú eres el Señor de la historia y de nuestras vidas,
de que tú eres el alfa y la omega de nuestro existir. A ti damos la gloria y la alabanza. Quédate en la vida de Freddy y en la vida de todos aquellos que hoy públicamente han confesado tu nombre. En ti esperamos y en ti confiamos, maravilloso Rey. En Cristo Jesús. Amén y amén. Aplauda fuerte a su Dios. Y como es nuestra costumbre, vamos a despedirnos con mucha alegría y con mucho gozo, no sin antes usted saludar con mucho cariño a su hermano. Que Dios les bendiga.